Sombras en el campo de batalla. La guerra había terminado, pero para el soldado Santiago, la verdadera batalla apenas comenzaba. Los primeros días de regreso a casa, todos parecían celebrarlo. Su familia lo recibió con abrazos y lágrimas de alivio, mientras sus vecinos lo saludaban con sonrisas orgullosas. Para ellos, era un héroe. Pero en su interior, Santiago no se sentía más que un cobarde. Cada vez que alguien lo felicitaba, sentía que las palabras se hundían en su piel como agujas. Porque él sabía la verdad. No era un héroe. Había abandonado a su amigo Daniel en el campo de batalla, y ese acto lo devoraba día tras día. Las noches eran las peores. Cuando se apagaban las luces y el silencio invadía la casa, los recuerdos volvían, implacables, como una herida que nunca cerraba. Santiago se tumbaba en la cama, mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos por temor a lo que vería en sus sueños. Pero el cansancio siempre lo vencía, y entonces, sin poder evitarlo, volvía a estar allí. El recuerdo lo asaltaba con una nitidez brutal. La jungla densa, el sonido ensordecedor de las balas tumbando a su alrededor, y el grito desgarrador de Daniel. Santiago se veía corriendo, jadeando, con el sudor y la sangre cubriéndole el rostro, cuando de repente lo oyó: «Santi, ayúdame». El corazón de Santiago se detenía en cada una de esas pesadillas, al revivir la escena exacta donde todo había cambiado. Daniel estaba allí, a solo unos metros de distancia, atrapado en una trampa enemiga, con el rostro desfigurado por el dolor. Santiago podía ver el terror en sus ojos, podía sentir su desesperación. Quería ayudarlo, quería correr hacia él y sacarlo de allí, como habían jurado que harían el uno por el otro. Nunca nos dejaríamos atrás. Era una promesa que ambos habían hecho en su primera semana de entrenamiento. Pero en ese momento, cuando el caos lo envolvía y las balas volaban en todas direcciones, Santiago dudó. La voz de su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier otra cosa. «Corre, si no lo haces, morirás también». Y así lo hizo. Giró sobre sus talones y corrió sin mirar atrás, dejando a Daniel en aquel infierno. Esa noche, como todas las noches desde su regreso, Santiago se despertó empapado en sudor. Sus manos temblaban mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Podía oír el eco de la voz de Daniel, sus súplicas, su grito final. El mismo grito que había intentado ahogar una y otra vez, pero que siempre volvía a la superficie, como un cadáver hinchado que no quiere hundirse. Después de días sin dormir, Santiago decidió salir a caminar en la oscuridad. Las calles de su pequeño pueblo estaban desiertas, y el aire frío de la madrugada parecía calmarle, al menos por un momento. Caminó sin rumbo, intentando vaciar su mente de las imágenes de la guerra. Pero era inútil. Al llegar a las afueras del pueblo, se encontró frente al viejo cementerio. Había pasado muchas veces por allí antes, pero esa noche sintió una atracción extraña hacia el lugar. Como si algo lo llamara. Sin pensarlo demasiado, cruzó la verja oxidada y comenzó a caminar entre las lápidas. El silencio en el cementerio era denso, pesado, casi sofocante. De repente, un sonido suave, un murmullo, rompió el silencio. Santiago se detuvo en seco. El murmullo se hizo más fuerte, como una conversación a lo lejos, pero no podía distinguir las palabras. Su corazón comenzó a latir más rápido. Los murmullos parecían acercarse, y con ellos, una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. «Santi». Una voz familiar susurró a su espalda. Santiago giró de golpe, con los ojos muy abiertos. Frente a él, entre las sombras de las tumbas, estaba Daniel. O al menos, algo que se parecía a él. La figura de su amigo tenía la piel pálida y sus ojos estaban hundidos en las cuencas, oscuros y vacíos. Pero su voz.
Era la misma. ¿Por qué me dejaste?, preguntó la figura, con un tono suave, casi melancólico. Santiago dio un paso atrás, temblando. El aire se volvió más frío, y su respiración se volvió entrecortada. Yo no tuve elección, exclamó Santiago, sintiendo que las palabras se ahogaban en su garganta. No podía salvarte. Si me hubiera quedado, yo también habría muerto. La figura de Daniel dio un paso hacia él, sus ojos vacíos fijos en los suyos. Prometimos no abandonarnos, dijo Daniel, y en su tono había un reproche suave, pero letal. Me dejaste morir solo, Santiago. No quería. Gritó Santiago, sintiendo que su pecho se desgarraba por dentro. Perdóname, por favor. La figura de Daniel no respondió. Se limitó a mirarlo en silencio, con una expresión de tristeza infinita en su rostro. Santiago cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de la culpa. Sentía que el frío se filtraba en su cuerpo, adentrándose hasta sus huesos. Siempre estaré contigo, susurró Daniel, antes de desvanecerse en la neblina. Santiago quedó solo en el cementerio, sollozando, con la certeza de que, aunque la guerra había terminado, jamás podría escapar de la sombra de su traición. El verdadero enemigo no estaba en los campos de batalla, ni en las trincheras, estaba dentro de él, consumiéndolo lentamente. Y esa noche, entendió que lo seguiría para siempre.